Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Ocio y Tiempo. El día de hoy tengo un invitado, no sé si me pueden escuchar bien. Acá Camilo de Olima Coffee. Vamos a dar un poquito de una cafetera súper especial que se viene pronto la primera competencia nacional. Así que acá Camilo, como muy buena onda, me vino a dejar la cafetera para probarla, ya que voy a participar como juez en la competencia. Eh, Así que, bueno, muchos ya quizás lo conocerán, pero acá tenemos a Camilo para que también se presente un poquito. Sí. Bueno, yo soy Camilo, tengo la cuenta Olimac Coffee. La idea era, digamos, combinar mi nombre al revés, Olimac y café, pero ya a estas alturas todos me dicen Olima, así que no me molesta. Feliz de estar acá, muchas veces me tocó consumir este contenido, ya sea en el streaming o después por YouTube, y de verdad es un honor poder estar acá. Bueno, tenemos, bueno, la cafetera que estamos hablando en cuestión, ¿cierto? Es la UFO. Esta es la UFO versión 2, si no me equivoco. Sí. Y esta que tenemos acá, vamos a hacer un pequeño unboxing para que la vean igual. Y vamos a usarla en un par de recetas para ver cómo funciona, ¿cierto? Cuáles son un poco las características que tiene. Y en principio, como en general, opinión, ¿cierto? Un poco haciendo una suerte de mini servicio público para la gente que se quiere inscribir en esta competencia, que si no mal recuerdo, las inscripciones deberían partir mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana tenemos inscripciones disponibles para la UFO Cup. Eh, y aquí quizás van a ver algunas cosas como que pueden revisar, ¿cierto? Que pueden como prestarle un poco de atención a la hora de generar una receta. Y si tienen alguna duda y quieren competir, ¿cierto? Pueden hacerlas por el chat acá en Twitch. Para los que estén viendo esto en YouTube, pueden igual dejar comentarios que tendremos que revisar, ¿cierto? Como con el tiempo que tengamos, ¿cierto? Para responderlos. Aprovecho de pedirles muy cara raja, ¿cierto? Que se suscriban, ¿cierto? Como que le pongan like. Hay mucha gente que ve los videos, pero no hay mucha gente que se suscriba. Ayuda, ¿cierto? Y que sigan también, obviamente, a Olima Coffee, a UFO, Sibaris también, que hace un auspiciador de la competencia, Express Hood, que va a ser la sede de la competencia. Así que para que también vayan a la competencia el 20 de diciembre, 20 de diciembre a las 12:30. a las 12:30 parte de la cosa. Entonces eso, partamos un poco con el unboxing y de repente te podemos preguntar un par de cositas. ¿Cuál es, así como un poco la idea de partir quizá de la pregunta más común, cuál es la gracia de la UFO? Sí, como si lo pudiera como mencionar en un par de cosas, un par de ideas. Creo que es importante entender que es un dripper que fue diseñado por dos amigos, Jay Kim, que es como la cara visible de UFO, ¿cierto? Muchos probablemente lo siguen, han escuchado la frase by the geisha o no sé, etcétera. Eh, y, y la idea de estos dos amigos era crear un dripper consistente. Eh, Ellos tenían un cierto grado de disconformidad con el B60, que es un muy buen dripper, un dripper excelente, pero sí es difícil de dominar para alguien que es principiante. Así que querían con este nuevo diseño, digamos, reducir en algún porcentaje las inconsistencias del B60. Eso era un principio de diseño. Y el segundo tenía que ver con esta idea de perfiles de taza o digamos perfiles de drippers, dripper cónico y dripper de cama plana. Y entonces la idea es, al modificar el ángulo de un dripper cónico desde 60 grados a 80 grados, se puede obtener una mayor uniformidad en la profundidad de la cama de café, que es muy cercana a la cama de un dripper de cama plana, valga la redundancia. Entonces esos serían como los dos principios guías del diseño del UFO. La consistencia y también digamos, la simplicidad y que sea un dripper accesible para los principiantes. Sí, algo que hemos hablado hartas veces en las sesiones tiene que ver con el fenómeno de la estratificación de la extracción, que acá en diagrama, ¿cierto? Este pequeño dibujo del libro de Jonathan Gagné, The Physics of Filter Coffee, habla un poco de que, claro, una de las diferencias como que en general se perciben entre métodos cónicos, como la B60, y métodos planos. A varios ejemplos, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, tengo la B75 como a modo de tener algo como para compararlo.
el Crystal Eye, ¿cierto? De Timemore, en principio tenemos como esa diferencia de geometría de la cama, y eso normalmente va de la mano con que la estratificación, la manera en que las distintas regiones de la cama se extraen, ¿cierto? Puede ser en una dimensión esencialmente, como por ejemplo una cama plana sería de arriba hacia abajo, arriba estaría más extraído que abajo, mientras que en un método cónico estaría no solamente la dimensión como de arriba y abajo, sino que también del centro y de los lados. En principio, llegar a una figura más bien híbrida, como por ejemplo sería en este caso la UFO, sería básicamente un punto intermedio entre estos dos extremos. Que claro, a nivel de perfil de tasa es básicamente como el cónico más plano o el plano más cónico, esencialmente. Que me parece igual algo súper interesante. Y de hecho lo hemos conversado. A propósito, yo no estoy auspiciado por UFO, como para solo decirlo, porque en algún momento lo van a preguntar. Acá, obviamente, Camilo lo trae, ¿cierto? Y lo tiene disponible, ¿cierto? Y lo tiene como un poco a disposición para la gente que esté interesada en comprarlo, como único representante de la marca en Chile, ¿cierto? Pero en principio como que la idea de acá es que hablemos no necesariamente de los méritos de cada uno de estos claims, ¿cierto? En cuanto a si son como falsificables o no, porque yo creo que igual, o sea, yo por lo menos como persona que hace este tipo de contenido, igual como que tiendo a cuestionar algunas cosas, ¿cierto? Y decir como que esto eso no es, o qué magnitud puede tener, ¿cierto? En el efecto final de la tasa. No estamos necesariamente acá con la idea de como decir esto es efectivo o no es efectivo, pero yo creo que sí podemos mencionar en gran medida como si es plausible en base a la explicación que nos dan. Si es que la cama de café es más amplia, ¿cierto? Que es un ángulo más abierto, ¿cierto? Claramente hay una menor diferencia entre arriba y abajo en términos de extracción, menor estratificación por ese lado, pero por otro lado, al ser una cama más plana, también se reduce esa estratificación como no lineal. Vamos a pasar al mini unboxing, ahí puede Camilo hacer la suerte de influencer de maquillaje, mostrando ahí la caja. Pero así es como se presentaría la UFO, ¿cierto? Al momento que uno la abre. Vamos a hacer el ASMR. Y voy a aprender también el cancelación de ruido para que no haya tanto ruido de ambiente. ¿Ya? Bueno, entonces esta es la manera en que se presenta. Está el modelo de Tritán, ¿cierto? Que es un plástico que es básicamente el mismo de las botellas Nalguene. El mismo de Y la Tricolate, la Aeropress nueva, la Clear, ¿cierto? Claro, en principio es como es de plástico, ¿cierto? Es un buen plástico, un plástico de muy alta calidad, muy bajo en porosidad, ¿cierto? No va acumulando aromas tan fácilmente, etc. Y un poco lo que lo distingue, además del ángulo, ¿cierto? Son esta suerte de canales, ¿cierto? De aire. Si se fijan, al final el método mismo cónico tiene paredes relativamente planas, ¿cierto? En las cuales se adhiere el filtro, pero estas como canaletas, ¿cierto? Que tiene acá, serían en principio distintivas de algo como por ejemplo la B60, que al tener estrías que levantan el filtro, esa separación entre el filtro y la cafetera no es tan fácil de mantener consistente. Es un poco también algo que me comentaba antes Camilo, ¿cierto? Que es un punto adicional de consistencia, el hecho de que el filtro se va a pegar siempre de la misma manera, porque no es que el filtro se esté separando como por una estría, ¿cierto? Que sale de la cafetera, sino que es que el filtro siempre se pega en la misma posición y al final el área o volumen, ¿cierto? De la canaleta siempre se mantiene constante. Ahora, como un poco contracara a eso, ¿cierto? Claro, yo no creo necesariamente que haya una diferencia particularmente discernible entre una y otra. Creo que un poco la discusión como de qué cafetera es mejor o peor no es una discusión particularmente interesante en la medida en que, también como comentábamos con Camilo, ¿cierto? Esto igual se podría considerar dentro de la categoría como de drippers premium, ¿cierto? ¿Nos puede dar un poquito de eso, un poco como la idea de qué hay detrás, ¿cierto? De por qué esto sería algo como más premium. Entiendo que hay obviamente algo asociado al costo, como a lo que vale la cafetera, pero hay también de repente tu perspectiva en base a qué es lo que hace este dripper particularmente interesante para ti a nivel estético, ¿cierto? De dónde viene, me habéis comentado como un poco sobre eso. Así que te dejo eso y por mientras voy a estar como acá ordenando algunas cositas. Igual el micrófono atrapa como un poco más ambiente, así que dale nomás. Sí, para responder la pregunta yo creo que voy a empezar por la segunda pregunta, que tiene que ver con mi relación con este dripper en particular. Yo viví
cerca de 4 años en Corea y una muy buena amiga visitó Corea recientemente y yo le pedí si me podía traer algo de allá relacionado con el café. Y mi intención original era pedirle que me trajera, digamos, un cuarto de café, pero después lo pensé bien y dije, bueno, ¿y qué pasa cuando me acabe ese café? No va a quedar nada. Y entonces empecé a buscar si es que había algún dripper coreano. Y así fue como me topé con el UFO Dripper, o UFO que le llaman muchos acá. Eh, Gracias a esta amiga que lo trajo en su maleta, lo pude probar, me encantó. Y dije, bueno, si yo he tenido el privilegio de poder probar este dripper, me encantaría que otros chilenos también lo prueben. Contacté a Jay Kim, en Instagram, que es el CEO de UFO, y le comenté que a mí me gustaría, digamos, traerlo a Chile para ver qué tal es la recepción y que más chilenos lo puedan probar. Y así se generó esta relación que, digamos, ya lleva, digamos, un buen tiempo. Eh, y nada, esa es mi historia con el dripper. Por eso para mí es muy difícil separar el dripper de mis experiencias de vida. ¿Cierto? Está muy asociado a un periodo de mi vida, amistades, que son cosas que a veces se habla poco en el mundo del café de cuál es tu apego por cierto dripper o por ciertos elementos que usas para preparar tu café, más allá de la taza final. Y bueno, el hecho de que este dripper se haga en Corea y que se envíe desde Corea a Chile lo hace extremadamente caro. Entonces sí es un dripper premium. Yo estoy muy consciente de esto. Creo que las personas que se lo pueden permitir, muy bien por ellos. Si no lo puedes hacer, hay otros drippers que puedes usar y puedes conseguir café igual o quizás incluso mejor, no sé. Pero sí, el costo de hacer el UFO en Corea es alto y el costo de enviarlo a Chile, que tiene que cruzar, o sea, Corea está en las antípodas, no hay un país más lejano que Corea. Entonces, todo esto lo encarece. Ojo también que es un dripper caro en Corea, que eso es algo que la verdad lo he hablado bien poco, pero en Corea ronda los $55. Entonces, es un café, perdón, es un dripper caro en Corea, es caro comprarlo en Estados Unidos, es caro comprarlo en Brasil y por supuesto que va a ser caro comprarlo aquí en Chile. Eh, pero eso, yo es un dripper que la verdad yo me enamoré, pero me gusta igual y por qué razón yo lo vendo aquí en Chile es porque confío en el método, no necesito venderlo con falsas promesas, nunca he necesitado a nadie prometerle que le va a arreglar el café, que va a sacar notas que no existen, no. Es un dripper que cumple. Las personas que lo han probado, la verdad, siempre han quedado muy satisfechas. Y, y sí, mucho de en el mundo del café y en el mundo de esta constante bombardeo de productos, muchos intentan justificarse con promesas o con exageraciones, pero yo me quedo con las palabras de Jay, que fue quien lo creó, y dice, bueno, si a ti un B60 te basta y eres feliz con eso, adelante. Pero sí quiero que más gente lo pruebe, que más gente lo conozca y que más gente lo comparta también. Creo que igual es bueno hacer ese ejercicio cuando tenemos el privilegio de tener algún dripper o otro accesorio de café que de repente es difícil de traer a Chile. No acapararlo, sino que compartirlo, que más gente los pruebe. Eso. Ahí por si acaso en el chat, si tienen alguna pregunta sobre el dripper o algo que sea, la pueden ir haciendo igual. Vamos a preparar este café, porque el Camilo no lo ha probado, pero está acá en México Trincheras de ultravioleta. Porque obvio, el geisha, ¿cierto? Y Ojo, estoy... Dale. tenemos el tema, bueno, ¿es geisha o es geisha? Geisha. Entiendo que la gente se refiere a geisha como de esa manera y en principio como que no es que me moleste particularmente, ¿cierto? Lo he dicho otras veces, pero en principio como que, claro, si uno se pone a pensar como de dónde viene el nombre,
es de Gesha, de Etiopía, ¿cierto? Como de la localidad de Gesha, del bosque de Gesha. Y el hecho de que se haya hablado en un principio como de geisha, si en un principio fue un error como de traducción o lo que sea, hoy en día no tiene ninguna justificación. Más allá de elicitar como la imagen de la geisha japonesa, ¿cierto? Como un fetiche, ¿cierto? Como medida de marketing, ¿cierto? Que, bueno, no me lo banco, pero entiendo como que la gente hable de geisha, ¿cierto? Para hablar de la variedad. Si en Panamá le dicen geisha, dicen como que lo que pasa es que el geisha es el geisha de Etiopía y el geisha es el geisha de Panamá. ¿De qué estamos hablando? ¿Cierto? Como que en principio ahí como que un poco a lo que apunto es seamos consistentes, como que tengamos un poco dos dedos de frente. Dicho eso, si, o sea, yo no le voy a estar, si voy a una finca y un productor me dice este es mi geisha, no le voy a estar corrigiendo al productor, porque tampoco dos dedos de frente. Sí, mi posición respecto a este tema es que geisha o geisha, la verdad cuando uno se topa con idiomas como el coreano, como el japonés, hay distintas formas de transcribir esos sonidos al alfabeto latino, ¿cierto? Pero claro, el límite es cuando se genera un marketing y aparecen flores de cerezo y aparecen Sí. mujeres vestiendo kimonos. Así que geisha o geisha, como quieran, pero menos geishas, menos kimonos, menos flores de cerezo y más café. Bueno, estamos usando acá los filtros Sigarist. Acá no lo pegué, no hice la pega tan bien de pegarlo. No ando con el Disputer, se llama, Sí. ¿sí? En el caso de. Pero esencialmente, claro, el filtro Fast de Sigarist. Estoy moliendo relativamente fino para lo que normalmente hago con esto. Un poco para compensar el tema del filtro, estoy moliendo en el 35 en el JX Pro. Y yo para algo como una V60 o, por ejemplo, para la Pulsar, que no cambio tanto la molienda en ese sentido, uso 40 en el JX Pro. En términos de qué tan gruesa es, yo diría que no es particularmente gruesa y eso es porque igual el JX Pro de DC pesos siempre ha sido más o menos uniforme. Te invito a oler un poquitito. Y la dosis no recuerdo si mencionaste cuándo. 20 gramos. 20 gramos de café. En general no usaría menos de eso, a menos que sea un dripper. Y hay un poco como la discusión que hemos, o sea, que por lo menos yo he tenido hartas veces y como que lo que está también dando vuelta en el éter, ¿cierto? Como de las discusiones sobre café, que es como profundidad de cama, que en el último tiempo se ha hecho como particularmente importante. La profundidad de la cama de café es un factor importante que determina resistencia, asociado a, obviamente, la molienda. Si yo tengo una cama menos profunda, tengo que moler más fino para el mismo flujo. Si yo tengo una cama más profunda, puedo moler más grueso con el mismo flujo. Y en principio, moler más grueso da una ventaja de uniformidad de flujo. Es un poco como la lógica generalizada. Sí, ayuda a prevenir canalizaciones. Claro, y al final, si el agua no le cuesta pasar uniformemente por una molienda más gruesa, eso es positivo. En la medida en que uno no necesariamente sacrifique tanta superficie de contacto, etc. Pero por esa misma lógica, ¿cierto? Si yo puedo usar más café, una cama de café más profunda, no necesariamente más café, pero básicamente en relación al diámetro de ancho, que es una discusión que se ha dado harto en Espresso, pasando de portafiltros de 58 milímetros a canastas de conversión, ¿cierto? A 53, 51, 49, es básicamente con la lógica de, con una pequeña dosis, mantener la profundidad de la cama de café, en vez de simplemente como bajar la profundidad usando menos café en el mismo diámetro. Acá con el UFO se da un poco el tema interesante de que cuánto realmente afecta el ángulo que tiene la cafetera en torno a la profundidad de la cama de café justamente. Yo lo que entiendo es que el claim que tiene que ver con la consistencia en cuanto a dosis tiene que ver con que porque el ángulo es más abierto, un cambio en la dosis no cambia tanto la profundidad, ¿cierto? Entonces, entre la dosis mínima y la dosis máxima, no necesariamente hay un margen tan grande, pero no hay tanta diferencia en términos de profundidad entre, digamos, 19 gramos, 20 gramos, ¿cierto? Lo que sea. Eh, me había comentado que acá, por ejemplo, en esta cafetera se usa mucho, o sea, usado en otras competencias, dosis tan bajas como 12.5 Sí. y acá estamos usando 20, por ejemplo. Sí, la estamos llevando al límite. Cabe recordar que por diseño este es un dripper para una taza. Que eso es un tema que varios me han preguntado. Bueno, ¿y puedo preparar 2 tazas? Está en desarrollo. Tengo entendido que fue presentado en el Soul Expo este fin de semana.
el UFO para 2 tazas, que ojalá llegue pronto a Chile. Que eso es como un cono así gigante. Ya. Bueno, yo en general con el México de trincheras, se ve grande la dosis igual, para que vean igual. eh, Así se ven los 20 gramos, se ve como una dosis igual grande. Eh, bueno, para el México trinchera yo normalmente uso algo como una 16, depende un poco del método, en algo como por ejemplo la Pulsar, que tiende a extenderme un poquito más. Eh, Veo algo como por ejemplo, voy a tirarlo por aquí. Uso algo como por ejemplo, claro, 1.18, 1.19, pensando en que por el efecto del cero bypass, ¿cierto? Llego a una concentración un poquito mayor con los mismos ratios. Y este café en particular lo he disfrutado mucho entre 1.25 y 1.35, como en el lado un poquito más suave de las cosas, en especial cuando está un poquito más reposado. Este está tostado el 12 de noviembre, estamos a 13 días desde el tueste. Así que yo igual como preferiría un poco más de reposo, yo prefiero un mes de reposo para tueste de ultravioleta, para que tengan una idea. Pero este café igual es bastante intenso en términos de floralidad, ¿cierto? Es súper fresquito. Bueno, el Camilo lo ha probado, así que ahí quizás les va a dar como su opinión al respecto. Eh, Camilo, al final, como con tu contenido, igual, una vez tuvimos una conversación al respecto, hace tiempo igual, de como cuál era como el camino que le quería dar a la cuenta. Y creo que en ese momento te dije como que es súper interesante como que haya como un consumidor informado que tenga como opiniones sobre las cosas. Y creo que igual te fuiste más o menos por ese lado. ¿Qué opináis al respecto mientras mueves las cositas? Sí, igual hay que ser súper, digamos, responsable porque he visto a muchos creadores de contenido educando, creando contenido de, entre comillas, valor. Mi contenido muchas veces es contenido que yo lo que busco es fácilmente, o sea, básicamente que la gente se relaje viendo mi contenido, que ojalá puedan ver métodos nuevos, alternativas. No siento que tenga la autoridad como para educar. Y en parte no lo hago porque yo me gano la vida educando. Entonces sería ya demasiado desconectarme de mi trabajo para después volver a educar a personas, pero sí eh, he tratado de darle ese giro de a poco, me cuesta, la verdad me cuesta también el tema de aparecer en cámara, me cuesta el tema de hablar, así que eh, no sé, quizás más adelante lo podré hacer, me sentiré más capacitado, pero de momento estoy quemando etapas. Siento que estoy cómodo con el contenido que produzco, aunque a Instagram claramente ya no le gusta. Tenemos que luchar con el algoritmo, ¿cierto? Pero hay cosas que no se ven. De repente a veces uno, y comento esto por si alguien quiere empezar a subir cosas a las redes sociales, muchas veces no hay reacción en las redes sociales, pero uno se encuentra después con las personas en el mundo real y ahí es donde se forman las conexiones que realmente valen la pena y hay gente que se te acerca y te dice, mira, me encantan tus videos, me relajo mucho, aprendí, conocí tal método y son cosas que se valoran. Entonces, también creo que en el mundo de la creación de contenido es difícil, es casi imposible no compararse con otras personas. Es muy fácil darle un consejo a alguien cuando está partiendo, decirle, mira, haz lo tuyo, sé consistente y disfruta, porque es difícil, pero son palabras muy ciertas. Ojalá, yo he visto un cambio muy grande, recuerdo cuando recién partí con esto de la creación de contenido, haber ido a la Expo Café y que gente me dijera, pero ¿qué es un creador de contenido? ¿Es un influencer? Y salto en el tiempo y ahora tenemos campeones de barismo, influencers o creadores de contenido. Tenemos tostadores que crean contenido. Ya distintos actores en la industria se han animado. Y creo que eso es positivo. Mientras más gente cree contenido, súper bien. Ojalá siempre desde el respeto y no caer en desacreditar a otros. Yo nunca me he prestado para eso, la verdad. No sé Ya, si pero respondí. ¿quién te cae peor? No,
vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso. Los que me conocen saben quién me cae mal. No. Ya, un poco para mencionar como receta. Algo que me llama un poco la atención es que usé bastante agua para la preinfusión, un poco porque sentía que no alcanzaba a cubrir todo el café. Y creo que tiene que ver con que, claro, al ser una superficie tan grande, ¿cierto?, de arriba, cuesta un poquito como llegar a suficiente agua para que todo el café se moje en la preinfusión. Creo que es algo que probablemente usar la base de la switch podría ayudar bastante, como Podemos hablar asegurarse de eso también, eso. que Jay se aseguró al momento de crear el dripper que fuera compatible con la base de la Switch. Entonces tenemos el UFO Switch como alternativa. Alrededor de 3 minutos fue el tiempo, 3 minutos y medio. Así es como queda la cafetera, ya para que la vean. Fue un flujo bastante rápido y de nuevo, no algo como que me sorprenda porque el filtro rápido, ¿cierto?, la molienda no es particularmente fina, pero también al mismo tiempo la distancia que tiene que recorrer el agua, ¿cierto?, es menor porque es una cama de café más baja, en relación a lo que sería, por ejemplo, la misma dosis con una cama de café más angosta. Me llama un poco la atención el hecho de que tenga que usar tanta agua para preinfusión. Creo que ahí sería de nuevo útil como quizá usar menos café, para que al final se pueda como cubrir como en menos superficie. Porque, por ejemplo, para la preinfusión usé 95 gramos. Y al final lo que hice para el resto de los vertidos, que hice creo que 3 vertidos más, fue esencialmente tratar de en un principio meter más agitación, que algo que hablé que en el último reel que subí de ultravioleta, algo como que con un tema que toqué. Más agitación al principio funciona en la medida en que te permite asegurarte de que todo el café se moje y que se extraiga como uniformemente, pero mucha agitación hacia el final de la extracción es muy fácil que ese movimiento que uno vaya metiendo en la cama de café haga que las partículas finas salgan de la cama y obstruyen el filtro. Con Cigar en general no es tanto problema, pero creo que igual es algo como que uno tiene que pensar como para la idea de la integridad de la cama de café como filtro. Sí, yo creo que, y esto es como una constante que uno ve en distintas recetas de UFO, es que la preinfusión por lo general se hace por el triple de la dosis. Entonces, una dosis estándar de un UFO, una taza, es 15 gramos, 16 gramos, y entonces el vertido de preinfusión serán 50 gramos, más o menos. Y eso se asegura igual que, claro, que se pueda rápidamente, digamos, cubrir la cama de café y empezar la preinfusión de forma rápida. Lo otro importante es, al momento de hacer la preinfusión, darle al centro, porque, claro, como es una cama más abierta, hay más superficie que es más profunda que en un B60. Entonces, idealmente, al momento de hacer la preinfusión, empezar en el centro y quedarse en el centro un tiempo, asegurarse de que se humedezca bien la cama de café en el centro y después hacer el movimiento hacia las paredes. Estoy calculando cuánta bebida preparé, para que no le extrañe que estoy haciendo esto. Es el peso del dripper, que es 116.9 gramos, y tengo 389.3. Hice 272 gramos de bebida. ¿Ya? Y voy a sacar una pequeña muestra para calcular extracción, para calcular concentración en verdad, pero para que digamos tengan una idea de a qué concentración llegué. ¿Ya? Y esto vamos a dejarlo enfriar aquí un ratito. Por mientras, saludos a Nicolás Inuyasha, no sé si alcanzo a ver bien, que dice UFO Era. ¿Preparado? Preparados. Saludos desde La Serena, me dicen. Ya. Entonces aquí tenemos. Salud. Creo que ahí nos pilla la voz a ambos más o menos. Es muy comparable a lo que he tomado otras veces con recetas similares en otros métodos. Creo que
en términos de concentración está ligeramente bajo a lo que estoy acostumbrado. Lo vamos a igual cotejar con el refractómetro, porque acá tengo la muestra que está enfriando un poco. Pero me interesa saber cómo va a enfriar. En términos de textura me parece rico, como que suave, no tiene como problemas de aspereza o astringencia que a veces pasa cuando uno huele muy fino o se demora mucho, lo que sea. Me llama la atención de que, bueno, igual por ser tanta agua que usé para la preinfusión, igual le di un poco más de tiempo, hice un minuto de preinfusión y después vertidos relativamente rápidos y se demoró 3 minutos 30, entonces tampoco fue particularmente lento todo. Esto, por ejemplo, en algo como una de 60 se habría demorado bastante más. Sí. Y tiene que ver de nuevo con que si la cama de café es más profunda, se demora más el agua en pasar por la misma molienda y por la misma dosis. Eso es más o menos como lo que Igual habría que compararlo versus un B60 con filtro Sibarist. Sí, totalmente. También... totalmente. Ahí como que bajó de temperatura y se puso harto más dulcecito. ¿Qué opináis del café? Sin... Sí. No sé, digo que no me gusta. No, o sea, no, dale nomás. No, de hecho, no. te iba a decir todo lo contrario, como que sin tomar como en mente nada, como que No a mí me gusta escuchar el feedback. me sorprendió. Yo no, la verdad no conocía tanto el molino. Ujú. Tenía el prejuicio de que de repente iba a generar mucho fino. Ah, que tú estás Pero- acostumbrado al ZP6. Sí, Sí. pero es una taza bien clara. Mm, Es difícil hablar de estas cosas cuando uno, entre más como que te metí en todo el tema, mm, es difícil hablar porque cuesta discernir entre cuál es una diferencia de molino, cuál es una Mm. diferencia de filtro, cuál es una diferencia del Exacto. café, de agua, por ejemplo. Acabo de usar agua muy blanda, uso agua como a 3 partes por millón. mm, Eh, en mi experiencia, por lo menos con los testes que yo hago, ¿cierto? Que algo como por ejemplo Your Water es un poco más alcalina de lo que preferiría, entonces normalmente mutea un poquito la acidez, que de hecho lo hemos hablado igual en otras sesiones igual, pues, pero eh, acá siento que tengo como una buena expresión de lo que normalmente encuentro. Creo que me gustaría un poquito más de concentración y ahí quizás sería más un tema como de moler un poco más fino, pero de nuevo, un poco como a nivel de, como de meta comentario, a veces cuesta decir como ya, pero esto es así porque el método es de una manera, porque el filtro es de otra manera, porque el molino es de otra manera, y sin ese contexto como más generalizado igual cuesta tener esta discusión. Sí, igual hay una suerte de consenso con respecto a lo que es o debiese ser una taza de UFO. Y cuando tú obtienes consistencia, eso es a cambio de otras cosas. Y entonces, por lo general, lo que se pierde un poco es complejidad. Hay muchas personas que notan que la acidez en un UFO versus un B60 está un poco más muteada, que fue lo que mencionaste. No sé si podríamos comparar con el mismo café en un B60, yo no lo he probado, pero esa expresión que ocupan en inglés como forward acidity, que te pega en la cara, es muy raro encontrarla digamos, en un perfil de taza UFO. Mm. Pero esto lo comento desde lo que se habla, de una suerte de consenso tácito, que también no es un... De la anécdota igual, Sí, como de la anécdota generalizada que sigue Sí. siendo anécdota. sí. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque el lenguaje genera realidad. Y si tú le dices a una persona, es que la taza de UFO es así. Y claro, después es muy difícil quitarse esa estructura y digamos, tú justificas tus acciones y tus decisiones en función de eso. Sí, creo que ahí lo que podría ser más entretenido, o sea que bueno, ahí yo creo que, bueno, Camilo me prestó esta como para jugar con ella de aquí a la competencia, para tener más o menos una idea de también cómo juzgar, ¿cierto? La receta y todo eso, pero eh, teniendo en cuenta que tengo a disposición, tengo filtros Sibarist para B60, tengo por ejemplo la Calita, o sea, tengo la Orea. Creo que igual puede ser como una buena comparación como de 3 días. Pero creo que eso igual es un poco como, es más pegada como de ya, llegar a recetas comparables primero y después como ver la onda. Y ahí, de nuevo, ahí también como que un poco la discusión que se puede generar es cuál es una comparación apropiada. Porque de repente
¿qué estoy tratando de comparar? Estoy comparando la misma extracción, estoy comparando misma concentración, estoy comparando misma, no sé, pues, mismo tiempo de difusión, ¿cierto? Yo creo que, por lo menos, o sea, mi opinión es que la concentración siempre va a determinar mucho más de cómo sabe el café. Entonces, probablemente como que trataré de llegar a la misma concentración con las tres recetas. Pero, bueno, o sea, como que a mí me agrada como que quedó la taza. No diría que le falta nada particularmente, más allá de que quizás preferiría un poco más de concentración. Conociendo el café al final. Eh, y se abre bastante como... Algo un efecto que igual de repente no se habla tanto, pero cuando una cafetera cónica tiene ese perfil como cónico, ¿cierto? Entre comillas, de una mayor estratificación y una mayor diferencia de extracciones de arriba y abajo y al lado del centro, normalmente también lo que ocurre es que hay un mayor cambio en el sabor de la taza a distintas temperaturas. Sí. Y creo que eso, si bien esta taza probablemente no tiene ese mismo cambio, ¿cierto? Que quizá lo podría tener una vez 60 y no es algo que creo que se pierda, porque ya como probándolo a dos o tres temperaturas distintas, La cambia bastante. acidez, sí, sí, definitivamente. Siento que ahí ya tiene acidez bien presente. Claro, quizá no es como una acidez como en primer plano, eh, pero creo que en cualquier caso este café tampoco la tiene tan marcada. O sea, no es una acidez alta como tan punzante, una acidez igual que está presente, pero no se toma la taza. Contrario a lo que algunas personas pueden pensar siendo un tueste tan ligero. Me gustó harto, sí. Bueno, yo creo que perfectamente se pueden llegar como a recetas que resalten un poquito mejor lo que uno anda buscando. Eh, para mí personalmente, claridad es como algo que para mí es una prioridad en términos de cómo uno llega a la taza. Eh, Balance diría que es como un poco lo segundo en mi mente. No sé cómo lo pensáis más o menos, o a qué cosa le dais más importancia tú. Para mí es balance y después claridad. A Ya. mí, la verdad, el tipo de café que me gusta se parece mucho a un té. Ya. De hecho, ese es mi café favorito. Como atributos, de repente, yo creo que el cuerpo quizás no lo valoro lo suficiente o quizás no estoy no he avanzado lo suficiente en el camino para aprender a Ah, apreciarlo. ya. Yo me rehúso Mm, a transmitir esa mm, idea porque si a ti no te gusta... mm, O sea, entiendo un poco como que eres una persona súper como humilde al respecto, mm, de como que quiere aprender y todo eso, pero digo al tiro que... O sea, yo trato como de ir en mm, contra completamente de la idea de que si no te gusta algo, estáis mal. mm. Así que igual ahí como... Yo no sé si mal, a lo que voy es que las preferencias cambian. Claro. Entonces, digamos, en este momento, Ujú. en mi viaje cafetero, Ajá. creo que valoro eso, pero estoy abierto a que después pueda cambiar. Pasa con el paladar, de repente a uno hay cosas Ujú. que de chico no le gustaba, después le gusta. Claro. Entonces, yo me dejo ese margen, pero Ya, entiendo sí. también de No, dónde viene tu punto. ahí te lo banco. Porque, o sea, yo creo que, de nuevo, un poco más porque yo personalmente, como en la posición que he tenido, he escuchado a mucha gente como un poco perpetuar estos tropos como de, es que yo no tengo un paladar tan Mm, desarrollado, ¿cierto? Lo que sea. A nivel como anatómico eso no es verdad. mm, Como que de partida no hay una diferencia ahí. Mucho tiene que ver como con el lenguaje que uno va aprendiendo a usar cuando describe las cosas. Pero si a ustedes en particular no les gusta o no les llama tanto la atención el cuerpo, la mm, textura, ¿cierto? De una taza, está bien. Lo genial es que lo sepan, sí. ¿cierto? Y ahí, de nuevo, al final un poco la discusión va más en como ya, lo que tú estás buscando, cómo lograrlo con el método que tengas y quizá ir por cafés que lo expresen de una manera más como de partida, ¿cierto? A priori. O por ejemplo el molino, ahí hay un impacto Ujú, enorme. Muchas personas me han preguntado por el ZP6, que es ujú, como es el molino definitivo. Yo no creo que sea el molino definitivo, depende de lo que te guste. ujú. Si valoras claridad y estás dispuesto a Claro. sacrificar cuerpo, muy bien, dale. Pero si lo que buscas es otra Ujú, cosa, tal vez no es el mejor molino del mundo y hay ujú, otros como el K Ultra o K Ultra, como le ujú, quieran llamar, o un comandante, por ejemplo, ¿no? ujú.
Creo que Claro. sí. Si tu prioridad es gastar plata, probablemente el comandante... a mí me gusta igual tirar comentarios. ¿Qué Pero iba a decir? por ejemplo, con este molino yo me llevé una sorpresa porque no lo conocía en en esta faceta de filtrado. Y cuando vi que preparaste 20 gramos, me asusté un poco porque el gran riesgo de ocupar la dosis máxima, digamos, del UFO, que serían 20 gramos, cuando tienes un molino que genera mucho fino, es la migración de los finos y que taponeas el UFO. Que es algo Igual que... le hago un poco el hincapié con que, o sea, más allá del filtro, que yo creo que igual es un factor, un poco lo que decís, creo que el manejo de la agitación también es un factor que de repente es un poco invisible, o sea, verter de una manera u otra no es igual. Y eso es algo que yo personalmente he explorado en el último tiempo, quizás en el último año como que le he puesto más atención a eso, y es un gran factor, o sea, si estáis vertiendo y todo el café se mueve constantemente, aunque tu molino sea muy bajo en fino, igual es posible que lo vaya a tapar si tu molino es demasiado fina. O sea, igual hay un poco importante que cómo uno vierte es gran factor. Lo hablé en un par de sesiones atrás para que lo revisen, pero no, o sea, como que creo que de repente hay cosas que le damos más atribución a algo como por ejemplo el molino, Sí. que pueden afectar mucho, pero por ejemplo aquí yo creo que solo el hecho de que no haya agitado tanto con el último vertido es un factor de que implica que, claro, las partículas finas se quedan atrapadas en la cámara. ¿Sí? Quizá, y un poco para evitar que quizás alguien llegue y diga, ah, ya, me voy a comprar entonces el JX, pero porque también, no sé, sirve para expreso, por ejemplo. Pero si no te estáis pendiente como de cómo estáis vertiendo, quizás igual lo voy a topar. ¿Cachai? Entonces, ahí hay factores como que uno igual controla que de repente no sabe que controla ni siquiera. Sí. Te iba a decir que te iba a hacer un poco un comentario sobre el tema como de, claro, prioridad, porque dijiste que para ti es balance y después, después claridad. Sí. Podemos hablar de otras cosas igual como complejidad, ¿cierto? Táctil en general, como un cuerpo, textura. Aroma, por ejemplo, que yo creo que para mucha gente como que no, en algo como un filtrado es como súper relevante. Pero creo que personalmente la razón por la cual yo no le doy tanta importancia al balance, un poco haciendo como solamente reflejo de tu comentario, es que como tostador siento que controlo el balance en el tueste. Sí, a mí me pasó que cuando empecé ya salí de preparar café en la casa y intenté salir y participar de competencias, muchas veces me topaba con algún café de la competencia que yo intentaba resaltar ciertos atributos por sobre otros. Entonces me planteaba, no sé, subextraer un café porque es la única forma de sacarle una nota, no sé, X. Y claro, tuve que aprender a valorar atributos del café como el amargor, que de hecho en un periodo de mi vida preparando café en la casa, intentaba evitar a toda costa el amargor como si fuera algo malo. Entonces, creo que también eso de buscar cierto balance se dio por eso. Fue un tránsito que yo pasé de estar en el borde de la subextracción, sacando cafés a temperaturas muy bajas digamos, con moliendas muy gruesas, a empezar a apreciar, digamos, qué puede aportar el amargor en un todo. Sí, creo que ahí sobre eso comentaría que para mí el amargor igual es un tema que normalmente no se... Mira, estamos en 1.3.3. El amargor para mí es un tema que de repente no se menciona tanto en el lado, como claro, como apreciándolo como algo positivo. Y yo creo que tiene que ver con un poco la caracterización apropiada de ese amargor, porque pasa que el amargor puede ser como asociado a también una sequedad, ¿cierto? Como una aspereza, que en 99% de los casos va a ser canalización, ¿cierto? Pero claro, si tenemos un amargor que está en presencia al mismo tiempo de acidez que lo compensa y como que hay como hay un balance, ¿cierto? Entre los dos, claro, o sea, el amargor es una herramienta más para balancear la tasa. Y lo otro es que, de nuevo, como que a veces se pierde un poco de vista como el efecto que tiene cosas como la concentración, ¿cierto? Si tengo una tasa más concentrada va a ser más ácida, si tengo menos concentración va a ser menos ácido. Y otra manera de pensarlo es entre más suave, más amargo. Pero en la práctica es porque el mecanismo de control de acidez es ese y se da un poco de que a menos acidez más amargor percibido. Pero en la práctica, como claro, yo un poco lo veo
volviendo un poco con el comentario, ¿cierto? Como que en la medida en que yo veo el balance como algo que yo tengo que llegar con el tueste, suelo como despreocuparme un poquito del balance de post, ¿cachai? Haber llegado al tueste que quiero, ¿cachai? Que viene entretenido, pues, porque no, o sea, una de las cosas que yo me trato de dar cuenta en el momento de todas estas discusiones es que la gente en general lo controla como se tuesta el café. ¿Cierto? Como que no hay tanta gente que pruebe 2 o 3 tuestes distintos del mismo café. Normalmente un consumidor prueba un tueste y punto, si es que, y a menos que de repente compruebe 3 tuestes del mismo tostador incluso ni siquiera puede hacer ese análisis de si el tostador es consistente o no. Sí, sí, muy cierto. Solo que quería agregar al tema del amargor en el café también, creo que hay un tema de buscar una cierta diferenciación entre lo que es el café de especialidad con el café comercial. Y entonces ahí hay como una demonización del amargor, como es el sabor del café comercial. Y muchas veces también hay personas que prueban café de especialidad y te dicen es que no sabe a café, porque están buscando ese amargor que claro, creo que hay que separarlo, el amargor del café comercial, el amargor de un café básicamente quemado, a que nos puede aportar el amargor en una taza balanceada en un contexto de un café de especialidad bien preparado. Pero eso es algo que tiene que ver con mi trayectoria aquí en el mundo del café, las vueltas que me he dado. Pasé de un extremo y ahora estoy intentando encontrar ese equilibrio. Pero también creo que es importante, por eso de repente participar de talleres como los que hay acá en DBT. Lo pueden revisar en dosisdbt.cl. Sí. Porque claro, uno a veces está buscando cosas y se produce esa visión de túnel. En el fondo dice, ok, entonces lo que yo necesito es encontrar un balance y no le estoy poniendo atención a lo que es el cuerpo. Y no es que uno no quiera, sino que simplemente se limita, se autolimita, porque está buscando algo en específico y lo otro es que a veces como la idea de balance, como el concepto mismo se coopta como tiene que ser más ácido que amargo o tiene que ser equiparado en ambas cosas cuando quizá uno quiere igual algo distinto y al mismo tiempo uno puede querer cosas distintas de distintos cafés. Sí, o sea, por ejemplo, si yo quiero resaltar la acidez en este café, ¿cachai? Voy a hacer algo X, pero de repente otro café quiero bajar la acidez. Entonces también como que creo que en la medida en que nosotros entendemos cuál es como nuestra agencia respecto a las tasas que estamos logrando, como el efecto que tenemos en cómo decidimos sobre nuestras recetas, cómo decidimos sobre nuestros parámetros, etc. Y como hacer el enlace claramente, ¿cierto?, de cuál es el efecto que tiene esto en tasa. Es valioso como preguntarse todas estas cosas porque, de nuevo, en la medida en que no hay una tasa objetivamente mejor, lo que tú quieras nomás, ¿cachai? Creo que hasta cierto punto las competencias igual han pecado un poco de dar la ilusión como de objetividad cuando nunca la ha habido, a mi modo de ver. Y bueno, ahí como que no, hay muchas discusiones que se pueden tener al respecto. No, tampoco mi idea es extender esto como 3 horas. No sé si tenéis como algún comentario o estáis más o menos bien. ¿Querías hacer otra UFO? Yo ¿Tenéis estoy súper tiempo? bien. Sí, tengo tiempo. Sí. Ya, porque no quiero quitar tanto tiempo. Yo creo que de repente podríamos ver es una dosis estándar, que es como lo que yo estoy más acostumbrado, 15 gramos. ¿Ya? Un ratio 1:16, que es como también digamos la receta base, digamos, del UFO. No sé si llamarlo estándar porque tan estandarizado no está, pero claro. Ya, entonces vamos a usar los filtros, no en los Sibarist, sino que los filtros como tipo A de UFO. Estos son los filtros que no están disponibles todavía y no van a estar disponibles para la competencia, para los que estén. ¿por quiebre de stock? Por quiebre de stock van a estar los Sibarist, pero bueno, eso solo como comentario. Y esto sería una tasa más cercana a lo que se debería encontrar en algo como filtro B60. Como filtro B60, sí. Vamos a tener más tiempo de contacto. Entonces, bueno, aquí de
depende mucho, no hay una fórmula, hay personas que prefieren, digamos, filtros rápidos con cafés que son muy solubles. Depende. Igual es bueno hablar de eso, se juega poco con los filtros. Muchas veces hablamos de hay que comprar cuál es el nuevo dripper, cuál es el nuevo, no sé, método. Pero uno puede jugar con los filtros. Y hay muchos en el mercado, incluso en Chile, sin tener que importar filtros. Está, por ejemplo, en B60 el filtro de origami. A mí me gusta mucho el de Este la marca Café. lo pegué un poquito mejor. Los cafés son buenos. Sí. Me gustan caleta los cafés. No he encontrado tanto los que ando buscando, pero los T3 creo que son como los más... Ah, sí, bueno, esos son los cafés, pero los filtros de origami los hace Café. Entonces, si ustedes compran filtro origami y lo ocupan en su B60, básicamente están haciendo filtrados con un filtro marca Café. Sí, cuéntate un chiste por mientras. Un chiste. No, y de los filtros, Jario, ¿hay alguno que te gusta en particular, Benja? O sea, con los que tengo... Hola. Con los filtros que más tengo experiencia son con los clásicos de Hario. Los de Time More igual en algún momento me gustaron simplemente porque calzan mejor. Pero yo diría que mis favoritos probablemente son los Sibarius igual, los Fast. Netamente porque se alinean con lo que ando buscando, que es esencialmente mantener una receta consistente y todo eso, pero apuntando a más alta extracción, moliendo un poco más fino, ¿cierto? Que no, he oscilado mucho en torno a esto porque en la medida en que cambia mucho con receta, cambia mucho con el café que estemos usando, lo que sea, como que de repente uno igual simplemente, a veces quiere simplemente que el café esté rico. Sí. Y como todas esas discusiones como de repente como teológicas de qué ando buscando, igual quedan un poquito como extra. Vamos a probar el otro café, yo diría que... Okay. ¿Alcancé a probar otra cosa? Colombia, el Cairo. Este es el cafecito que vamos a probar. Colombia, el Cairo, es un sidra Borbón natural. ¿Te parece? Me parece. ¿O prefieres otro de ellos? No, me parece. Ah. Entonces, 15 gramitos. ¿Y este es natural o tiene otro proceso? Es natural. Thermal shock, inoculado. Entiendo que es un natural con fermentación realmente anaeróbico y con oxidación. Ahora pasa que no, toda esa nomenclatura al final depende mucho del productor. Realmente un productor y otro productor dicen la misma palabra pero no se refieren a lo mismo, entonces tampoco tiendo a ser particularmente, no tiendo a darle tanta importancia como a ese tipo de cosas. Sí me interesa, por ejemplo, saber si se secó en pergamino, si se secó en mucílago, si se secó en cereza. Pero uno normalmente se encuentra más de esas diferencias en taza, diría yo, como que, por ejemplo, por los sabores que tiene, yo diría que es una fermentación particularmente limpia, particularmente controlada, que no es un café como que, si bien es muy frutal, no es funky, no es como una taza así como de fruta pasada o como mucho fermento. Para la gente que de repente no le gustan tanto estos cafés porque tiene sabores como a aceituna o cosas así, este no los tiene. Como que eso es lo que a mí por lo menos me gustó harto de esto. Es un natural muy limpio, muy como dulcecito. Harta nota como a fruto rojo, como que creo que todos los descriptores que tiene son básicamente fruto rojo. Pero por ser un natural con una fermentación igual más extendida, tiende a tener esa suerte como de dejo de como jalea en polvo, como ese aroma. Que claro, te da una percepción de dulzor mucho más alta cuando no necesariamente hay más dulzor en taza. A mí igual me llama la atención en el poco tiempo que llevo en el mundo del café, como todo es cíclico. En un momento que un café fuera funky era un atributo que se valoraba, se buscaba. Yo creo que lo sigue siendo. O
Solo que yo personalmente no... No, yo ahí diría que, o lo que veo de participar en comunidades, y todo, hay como una vuelta al lavado. Ujú. Como, incluso hay otra expresión, no sé si la has escuchado, dunk, Sí, que ya es como un paso más allá del el funk, funky. sí. Y claro, al punto que hay comentarios de que no limpian bien los molinos y entonces me prepararon mi café súper caro con este molino por el cual había pasado un café Dunk y no sentí nada. Y bueno, creo que, de nuevo, llevo poco tiempo, pero creo que es parte también de la industria que se dan esos ciclos. No sé si estamos viviendo una vuelta al café lavado. Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay una suerte de como de sobrecompensación siempre, como que siempre estamos sobrecompensando algo, creo, en el mundo del café. En un principio estábamos sobrecompensando los tostes oscuros con tostes extra ligeros y todos están teniendo el café crudo y después empezaron a desarrollarlo un poco más y como que ahí como que se niveló un poquito. Eh, Empezamos con muchas variedades, como muy, muy exóticas, lo que sea. Métale geisha, métale sidra, métale todas estas cosas. Y, y claro, como que de repente otras variedades como Borbón, Caturra, como un poco más sólidas, ¿cierto? Se olvidaron. Y de repente creo que hay cosas como que pueden... Hay cosas que tienen que coexistir. Eh, para que tengáis una olfacción. Eh, ¿Cachai? Que es como pura fruta, como, me recuerda mucho como a esa jalea en polvo tipo como de sabor frambuesa y de repente como también como arándano, de repente como me recuerda mucho como a una frutilla directamente, como una frutilla fresca como recién cortada, que es algo que en este café personalmente encuentro mucho como en el sabor residual, como que se mantiene mucho esa frutilla. Eh, Disponible en dosis de tiempo.cl. Ahí pueden revisar los cafés que están disponibles por si acaso. Eh, Son 15 gramos con la misma molienda, no cambio molienda. Estoy en el 35 todavía del JX Pro, cambiando el filtro, entonces se debería demorar un poquito más. Mi apuesta, sí. Y vamos a pasar a la cámara normal. Ya. Sí, aquí me estaba comentando en algún momento, Camilo, de que me encuentra curiosa la manera en que de repente hago filtrado sentado, que es como raro, pero siempre es un control del brazo, no de la muñeca. ¿Ya? Entonces ahí eso es como mi comentario al respecto. Entonces, 15 gramos, efectivamente no se ve tan distinta la cama de café, era un poquito más alta nomás la otra. Eh, pero voy a tratar de hacer una perfusión con 50 entonces. ¿Ya? 52. Puedo mover un poquitito todo. Eh, y sí, diría como que algo que me descuadra un poquito de usar otras cafeteras es que el hecho de que sea tan amplio como la superficie te da como inevitablemente más espacio de que tienes que moverte sobre la superficie para alcanzar a cubrir todo. Y de repente tener como el mecanismo de, por ejemplo, una switch te puede ayudar a como equilibrar un poquito esa dificultad, que me parece interesante. Por lo Sobre eso mismo. iba a comentar sobre la switch. No, pero también quería comentar que por lo mismo las recetas de UFO por lo general son de 4 filtrados, perdón, 4 pulsos, 5 pulsos, porque si intentas hacer un filtrado de 2 pulsos más preinfusión, claro, cuesta, digamos, hacer el recorrido y digamos, eh, cuesta llegar a los extremos. Es difícil describirlo cuando no lo has preparado, pero ocurre. Acá lo que estoy haciendo es esencialmente la misma receta que publiqué en el último video de Ultravioleta, en el último reel. 15 para 250. Segundo vertido hasta 150. Tercer vertido hasta 250. Eso sería 50, 100 y 100. Y en este segundo vertido, o sea, después de preinfusión, eh, introduje más agitación. Entonces estoy como vertiendo como un poquito más cerca, con un flujo un poco más rápido para alcanzar a mover todo el agua con el café. Eh,
seguido después de un último vertido con menos agitación. Y con la manera en que controlo el hecho de que sean menos agitaciones, que el flujo va a chocar contra la superficie para que la tensión superficial amortigue el golpe y no levante tanto el café. ¿Y el segundo vertido justo antes de que drene o esperas a que drene Ya completamente? cama seca, sí. Acerca el micrófono para que se escuche bien. Entonces, 251. Y claro, la idea es que porque el agua choca contra la superficie, no alcanza a tener como suficiente energía para que se mueva constantemente como todo el slurry. Y en principio eso disminuye bastante la agitación. Esto ya se está demorando como en bajar, pero un poco lo que me deja tranquilo es que el hecho de que tenga más lados planos, ¿cierto? Implica que va a tener relativamente menos bypass. Entonces no es como que esté perdiendo mucha de esa agua simplemente porque va a pasar por las canalitas y va a ir nomás. Simplemente se va a demorar un poquito más. Sí, eso también da una idea de lo rápido que son los filtros fast. Sí. O sea, por algo, eh, digamos, con una dosis de 20 gramos y yo creo que va a terminar, digamos, va a terminar más rápido de lo que va a terminar este con el filtro Se está estándar. demorando algo similar igual, Mm. por si acaso. El otro fue con más vertiga y con una preinfusión un poquito más larga. Sí. Estamos casi. Creo que como 350 lo voy a cortar. Entonces 20 segundos más, igual tampoco es tanta diferencia. Así es como quedó la cama. ¿Ya? No se alcanza a ver con tanto detalle tampoco, pero eso es más o menos como lo que pasó. Y vamos a probar. Aquí vamos a sacar otra tacita. Puedes probar la taza del Mundial de Qatar, firmada por Cat. Y esta es la versión grande. Esta es la que se usó efectivamente en la competencia. Entonces, a mí personalmente me gusta servir poquitito en una taza grande para que se enfríe un poquito de golpe. Pero no, este café igual se caracteriza por ser particularmente frutal, sin mucha floralidad, sin mucho como chocolatoso ni nada de eso. Es como un café súper fresquito, dulce, como a fruta madura. Mucho fruto rojo. Y la principal como caracterización que hago de los descriptores tiene que ver con que o es como un jugo de fruta, o es la fruta fresca, o es como algo con sabor a esa fruta, más que si sea como una fruta más en fermento, una fruta más media madura, lo que sea. Creo que eso igual es bueno mencionarlo porque es algo con lo que yo también tuve que batallar y varias personas me han preguntado en Instagram el tema de identificar las notas que puso el tostador. No sé si de repente, Benja, quieres comentar algo al respecto porque a veces hay consumidores que se frustran porque no pueden encontrar lo que aparece en la bolsa. No sé cuál es tu posición. Mi posición tiene que ver con que, en principio, de partida hay muchos tostadores que no hacen descripción y que copian y pegan la descripción del importador. Y eso es algo que los consumidores no siempre tienen acceso a saberlo, pero yo sigo haciendo un poco como el llamado de atención en general a los tostadores de que hagan la pega de describir ellos sus cafés, porque a veces pasa que, claro, la descripción que uno recibe de un importador es la descripción que uno recibe como con un tueste de cata, con ciertos parámetros, en un laboratorio que a veces ni siquiera la descripción del importador, sino que a veces la descripción del laboratorio o exportador. Entonces hay una separación con esa información y con cómo se llegó a eso, a esa descripción, que un consumidor no tiene por qué hacerse cargo, ¿cierto? Pero el tostador debería hacerse cargo. Entonces esa es como una primera posición, como que hay, de partida hay tostadores que no describen sus cafés. Entonces eso como que igual, ojo,
No quiero tirar a nadie en particular como al agua, pero si es que ustedes se están encontrando con que un tostador en particular o tostadora en particular no es particularmente... Simplemente no encuentran los descriptores que ellos dicen, puede que sea ese uno o parte del problema. Eh, Así que como que puede que sea culpa del tostador, esencialmente. Por otro lado, creo que hay tostadores que describen de una manera un poco más vaga, o un poco más ambigua, un poco más generalizada el café que tienen, mientras que hay otros tostadores que apuntan a ser un poco más precisos. Yo personalmente apunto a ser un poco más preciso, pero eso también pasa por tener una descripción mucho más propia, en el sentido de que así es como la descripción que yo le doy a mis cafés, o la descripción que yo encuentro, son los sabores que yo encuentro. Eh, no es una información que se filtre o se coteje con otras personas, y he sido desde un principio súper transparente con la idea de que, claro, así esa es mi descripción. Si ustedes no están como, si no la encuentran, eh, a menos que como que, no sé, pues sea una receta muy distinta, lo que sea, como que no me puedo hacer mucho cargo de eso. Más allá de decir como que, o sea, en mi descripción. eh, y insto un poco a como tratar de traducir la descripción que uno entiende de un tostador o como que recibe un tostador a la experiencia propia, nunca poniendo una por sobre otra. Es decir, como que si ustedes encuentran un café, un café que está escrito, por ejemplo, como este, ¿cierto? Que encuentro arándano y frambuesa y frutilla y todas esas cosas, si ustedes simplemente encuentran chocolate, o encuentran como cacao, o encuentran como algunas acidez que de repente le da huevo naranja, que para este mismo café también probablemente sería una descripción que puede perfectamente darse. Eh, yo creo que ahí es netamente como algo de que, bueno, está bien que ustedes tengan esa descripción, pero, o sea, como que háganse cargo de su propia descripción nomás, como que no encuentro que esté mal que la descripción no calce. Eh, Creo que sí, mucha gente que está empezando a caer en eso, como de que si no encuentro los descriptores que me están diciendo, estoy mal, Mm, y no creo que sea así, no estoy de acuerdo con esa noción tampoco. Eso es lo que diría al respecto. genial. Me fui Sí. por otra tangente igual intermedio, pero... No, pero está muy bueno el café. Pero digamos, ya que estábamos hablando de las notas, lo que dice la bolsa versus lo que yo. Para mí, este café, lo primero que me recordó fue a un chicle. Uh -huh. No sé si puedo mencionar marcas si hará Sí, que mucho sentido, pero dale, como estos chicles grosos. mm, Entonces, como de sandía. muy frutal, sí, pero no sé si podría decir como de fruta falsa. Uh -huh. No sé si es Sí. básicamente el, el- el sabor del saborizante. Como Claro. que lo siento muy presente. Uh -huh. Me transportó a mi niñez a, digamos, los chicles de... Sí, me pasa que como ese sabor como, claro, como de fruta falsa, entre comillas, o como saborizante artificial, natural, lo que sea, creo que es un poco lo que yo reconozco como esa jalea. Es Mm, un poco lo que me recuerda, que también, por ejemplo, si alguien me dijera como fruta o como jugo en polvo, también sería como, claro, estamos más o menos en el mismo rango. Eh, creo que es algo un poco ineludible que este café tiene sabor a frutos rojos. mm. Cómo uno los describe, creo que está un poco abierto a discusión. Pero creo que ahí también habla un poco de la experiencia de vida, porque por ejemplo en mi caso, Uh -huh. en mi casa no sé por qué, pero las jaleas siempre se consumieron jaleas amarillas. Entonces la jalea era de piña o era de limón. Claro. No consumíamos gelatinas rojas. Entonces la conexión que hice con el fruto rojo, El rojo 40. No. claro, yo no sé si era un tema de conciencia de que hubiese un colorante que nos hiciera mal. No, yo creo que fue simplemente preferencias de mí. Llama al tiro a tu apoderado para salir de algo. Pero sí. Eh, Así que eso, yo creo que las notas que uno encuentra en el café también dependen mucho de la experiencia vital. Me ha tocado vivir en el extranjero también, un par de años en Inglaterra, otro en Corea. Y ahí uno se encuentra con notas en el café que si uno no ha probado esos productos en específico no hay cómo encontrarlas. Sí, po. Por ejemplo, grosellas. Que Ujú. yo no sé si es que... Muchos kenios vienen con esa descripción. Si ustedes encuentran un kenia que dice grosellas en una descripción de un tostador nacional, ese tostador copió y pegó la descripción que viene de fuera. Hago ese hot take. Pero en la práctica como que... Sí, o sea, totalmente. Es muy cultural todo el tema de los descriptores.
Eh, pero un poco, de nuevo, traigo a colación el tema de que la receta y el agua que uno usa, por ejemplo, va a tener un efecto. Si nosotros acá, por ejemplo, estamos teniendo de partida una discusión de como, ya, qué descriptores me hacen sentido a mí, qué descriptores te hacen sentido a ti, ¿cierto? Pero estamos probando lo mismo. Sí. ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, a ti te queda igual en la casa, ¿cierto? Mm. Es algo como que igual como tostador, ustedes tienen que entender también como de que esas expectativas no necesariamente están... Yo tengo una expectativa bastante alta como de que la gente que compra mi café eh, de repente es un cliente súper como específico, es como un nicho dentro de un Mm. nicho. Entonces igual tengo una expectativa bastante alta como de que no va a costarles tanto prepararlo, Mm. ¿cierto? Y muchas de las cosas que yo hago como tostadoría, como ultravioleta, tiene que ver con tratar de hacer como la preparación del café fácil. Como que es un café que si bien es ligero es bastante soluble, etcétera. Pero, claro, si usáis Your Water no tengo idea cómo te va a quedar. Igual también me gustaría tocar un tema ya que estamos hablando de eso, que es el tema de conversar con los tostadores, no solo con Benja, sino que en general. A veces yo me topaba en redes sociales conversaciones y temas de, no, este café no me resulta, no le saco la nota. ¿Hablaste con tu tostador? No. Y entonces a veces me piden hasta a mí consejos o recetas sobre un café y nadie conoce mejor cómo se comporta el café que sus tostadores. Y no hay mejor manera de darse cuenta si ese tostador efectivamente lo conoce Mm. que preguntarle y ver qué te responde. Porque también pasa que, o sea, un poco siendo abogado del diablo, como que, o no abogado del diablo, sino como dando la contracara, si le hacía una pregunta a tu tostador y tu tostador no tiene una respuesta como satisfactoria, Mm. ahí también pueden perfectamente decir como, ah, ya, quizá este no es el tostador que yo preferiría. Mi experiencia en Chile en líneas generales es que todos son Sí. personas que están muy bien dispuestas a resolver problemas, Ujú. a conversar, así que anímense, de verdad, yo creo que lo mejor, o sea, obviamente que los foros, Discord y todo ayuda, pero también mantener una conversación fluida con el tostador, porque ustedes cuando compran es un voto de confianza, ustedes están confiando en ese tostador y en esa promesa. Y entonces después es bueno siempre mantener ese, digamos, no sé si llamarlo como conducto regular, pero sí ese canal, esa vía de comunicación Ujú. directa con el tostador. Ahora sí diría también, un poco como para de repente como no poner tantas trabas tampoco como en el consumo. eh, yo creo que es difícil hoy en día que no podáis sacar una buena taza de un café que ande Mm. dando vuelta. Sí, para café de especialidad como que hay, sí, hay de repente como diferencias de tueste que uno como que no puede encontrar. Yo personalmente no suelo encontrar tuestes tan ligeros como a mí me gustan en otros tostadores, con contadas excepciones. Eh, pero eso no quita que perfectamente puedo cambiar parámetros y puedo como llegar a lo que yo quiero llegar, ¿cierto? Principalmente cambio ratio, por ejemplo. Entre más oscuro esté, menos ratio, ¿cierto? Ese tipo de cosas como que son las herramientas que uno tiene siempre. Pero un poco también transmitir la, la tranquilidad como de que probablemente vaya a poder sacar una taza muy muy buena, básicamente con el café que te encontré. Creo que la elección del café, ¿cierto? Y como un poco hacerse la pega fácil, como eligiendo el café y eligiendo el tostador, es lo que uno debería apuntar, porque claro, no es la idea como que tengas que salvar básicamente, entre comillas, un café para que se acerque a lo que tú querís. Eh, y en general, yo diría que si uno está empezando, por ejemplo, como que prueba todo, trata de tener como la mayor cantidad de comparaciones posibles. Eh, Habla con todos los baristas en las cafeterías, pregunta cosas, ¿cierto? La mayoría de la gente, como bien dice Camilo, y estoy muy de acuerdo, es súper buena para resolver, es súper como abierta a responder todas estas cosas que uno puede tener como duda como consumidor. Eh, pero siempre obviamente también desde la vida como el respeto y Sí. como genuina curiosidad, más que de repente siempre hay como consumidores que preguntan como para ver si te puedo pillar. Y eso Mm. tampoco es la idea, como que o sea, si van a ser unos imbéciles, como que nadie va a querer que tu café te salga rico. No, y respetando los conductos, respetando los horarios también, porque son Si están en personas un también. ratchet en una cafetería, Mm. como que no. Como que espérate un poquito que se despeje la cafetería, ¿cierto? Para tener una conversación un poco más extensa con el barista o la barista. Criterios, chicos, ¿ya? Como que en general. Bien, súper. No, yo creo que estamos más o menos bien. Llevamos una hora y cuarto.
yo creo que se dijo mucho de lo que se quería decir. No sé si tiene algún comentario extra, Camilo. No, simplemente invitarlos al UFO o UFO Cup, como quieran decirle. Sí. Si van a competir, bien. Si quieren competir, no tienen un dripper, no hay problema. Nosotros como organización vamos a entregar todos los elementos para que puedan competir. Si quieren comprar un dripper, lo pueden hacer. Tengo stock reservado, un dripper para cada uno de los competidores. Lo que no se venda va a estar disponible en el día del evento. Y también si quieren ir a ver, si quieren apoyar a los competidores o si quieren conocer un poco más del método, felices de recibirlos ese día. Súper. Yo igual voy a hacer otra sesión de aquí a la competencia, por lo menos una, hablando un poco más como sobre mi experiencia. Esta fue como mi primer acercamiento, porque no la he usado antes. Pero y en líneas generales, ¿qué te pareció? O sea, me pareció una cafetera súper capaz, de como muchas otras, ¿cierto? Creo que lo que me interesa más es como cómo puedo sacarle provecho a la idiosincrasia de esta cafetera. O sea, como cuál es la mejor versión de las recetas a las cuales puedo llegar, por justamente el ángulo que tiene, por justamente como la manera de prepararlo, etc. Creo que eso es algo como que me interesa indagar. Pero chicos, si se quieren ir por una UFO, van a tener tazas muy ricas fácilmente. Acá no hicimos nada raro, para que quedara rico el café. Y me dejó súper conforme como de una. No es algo como que... No me encontré como con problemas en la cafetera, ¿cierto? Como que quizás sí me encontraba con otras cafeteras. A ti te estoy mirando Calita, a ti te estoy mirando Chemex, a ti te estoy mirando Tricolate. Como que hay muchas cafeteras que de repente tienen muchos otros problemas. Esta no los tiene como a priori, así que me deja súper tranquilo como también como recomendarla si les tinca, para que la prueben. De nuevo, Camilo es el único representante de la marca ahora en Chile. Y de nuevo, o sea, como que creo que yo personalmente trato de destacar también la labor que hace Camilo, porque en verdad creo que llena un segmento que no estaba, que tenía un vacío. Y el hecho que también se esté como bajando el potito como con la competencia y todas esas cosas, con toda la otra pega que sé que tiene y con todas las otras cosas que son de alta importancia para cada uno, ¿cierto? Hay que destacar un poquito de eso. Inscríbanse, compitan, como que es una inscripción relativamente barata para lo que son estas competencias normalmente. O sea, está en 15.000 Sí. la inscripción del cupo. Y con buenos premios que los vamos a ir anunciando ya en las próximas semanas. Vamos a anunciar también a los jueces formalmente. Este fue un spoiler. Así que eso. ¿Qué más quería mencionar? Si quieren participar en la competencia filtrado, en el Brewers Cup, ¿cierto? A nivel nacional después, las clasificatorias deberían estar como por ahí, por marzo, finales de marzo, principios de abril, probablemente. Es una buena práctica, ¿cierto? Que se metan en estas competencias, si que también participaron en Bloom Battle, si que quieren participar en una competencia de Aeropress, todas esas cosas son buenas experiencias que les van a ayudar a refinar una estrategia de competencia, entendiendo obviamente la diferencia entre una competencia y otra. Pero creo que es súper importante como que si quieren competir, compitan. Tengan un poco la experiencia de revisar las reglas de la competencia, ver qué es lo que se busca, optimizar para eso. Más aún en medida de que queremos como que nos vaya mejor en los mundiales, como comunidad, como representantes de la comunidad en Chile. A propósito de eso, bueno, ahí van a hablar de los otros jueces, no sé si quiero hacer spoilers de eso o para qué lo voy a dejar como el anuncio después, pero tenemos igual competidores en las competencias, como jueces. Sí, algo importante porque hemos ocupado mucho la palabra competencia, pero también destacar el espíritu de este evento, que es crear comunidad. O sea, Jay, que es básicamente la cara visible de UFO en su video para el evento, lo dijo en ese orden: crear comunidad y demostrar las habilidades para preparar café, en ese orden. Pásenlo bien primero y después traten de ser competitivos. Sí, y ojalá que sea un espacio que le permita a home baristas o entusiastas del café salir de su barra en la casa y compartir escenario con baristas consolidados que van a competir y que constantemente se están probando, y es una buena instancia para crecer. O sea, yo lo hice, yo viví esa transición, yo participé. Salgan de los foros y vayan a tocar pasto. Y enseña mucho, enseña principalmente humildad, conocer y valorar el trabajo de aquellos que compiten y buscan la excelencia.
Que ese es otro tema, cuando hablamos de buscar una taza buena, es distinto a una taza excelente. Y claro, digamos, ahí uno cuando compite codo a codo con gente que lo deja todo y que sacrifica mucho, uno valora esas cosas y aprende. Sí, como último comentario diría un llamado en general, o sea, hago eco del llamado que hace Camilo y hace Jay en su momento. Conozco muchos competidores, tanto nacionales como internacionales, no tantos tampoco, tampoco quiero como hacerme como que soy importante, pero algo que sí quiero como llamarle un poco la atención es que hay muchos competidores que son muy, 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 muy buenos. Ser buen competidor nunca va a justificar que sean unos imbéciles. Así que como que... ¿Por qué? Porque hay muchos competidores que son increíbles y que son muy buenas personas, son muy gentiles, son muy amables, son muy abiertos, son muy humildes al mismo tiempo. Tuve la suerte, por ejemplo, en Ginebra de conocer a Ben Put y en verdad como que no podría haber tenido una conversación más placentera con el tipo, como que en verdad excelente sujeto. Pero, por ejemplo, se habla mucho de otras personas en el mundo de las competencias. Patrick Rolf, por ejemplo, se me ocurre que no ha tenido muy buenas actitudes, ¿cierto? Y otras personas, ¿cierto? A él lo tiro al agua porque mucha gente lo odia. Hasta cierto punto me pueden incluir en eso. Pero en la práctica como que hay tanta gente tan capaz de que no solamente se pueden distinguir por eso. Entonces esa cuestión como de justificar una mala actitud, una mala como manera de ser o una mala manera de comportarse con que, pero es que es seco. No, porque hay gente que sí se comporta muy bien, que es muy gentil, que es muy amable y es muy humilde y que también sabe mucho. Entonces, eso. Ya como que se lo dejo como comentario. Si van a estar pasados de mierda, si van a ser unos pesados de mierda, no pueden tener como la como defensa tipo Doctor House de que es que salva mucha, como que no, eso no pasa. ¿ya? Hay mucha gente que en verdad sabe mucho y además es buena persona. ¿ya? Eso, se lo digo como comentario. Muchas gracias, Camilo, por acompañarme el día de hoy, por donar parte de tu tiempo, por invitarme también a ser juez en esta competencia, que creo que va a estar muy entretenida, para que participen, chicos. Les dejo igual de nuevo una invitación para que pasen a la página web a revisar los cafés que tengo disponibles, que quedan poquitos del último drop, y los talleres que tengo disponibles, que son ya los últimos talleres que vienen del año. Probablemente voy a publicar algunos más ya para enero del próximo año o algo así, para típicos regalos de Navidad, cosas así. ¿Y quedan cupos para el café social? Y quedan cupos para el café social también. Muchas gracias por comentar y recordarme. De este viernes 28, hay un café social dedicado a cafés de ultravioleta. Vamos a probar básicamente todo lo que tengo guardado y disponible de ultravioleta. Y para todos los asistentes a ese café social, van a tener un 20% de descuento en la compra de bolsitas acá de ultravioleta presencial. Así que invitados todos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Chicos que vean esto en YouTube también, muchas gracias por llegar hasta este punto. Dejen sus comentarios, háblenle a Camilo, ¿cierto? Por Olima Coffee en Instagram, por si tienen alguna duda, si se quieren inscribir, ¿cierto? Y esperemos que los cupos duren poco, así que apúrense, ¿ya? Eso. Muchas gracias, chicos, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao.